En algunas ocasiones, en los años anteriores, habíamos tenido oportunidad de estar con ustedes ahí presencialmente en la ciudad, en Ciudad Juárez, y pues les agradezco a todos ustedes la invitación y estar pues compartiendo con nosotros estos minutos donde hablaremos pues del tema de crisis asmática, que como les comentaba, pues es un tema de interés, y quiero enfocarme para analizar este punto viendo algunos casos clínicos y abordando un poco los conceptos de acuerdo con esos escenarios de casos reales que nos ha tocado ver. Vamos entonces a comenzar con un paciente masculino de 15 años de edad, que tiene antecedentes, la mamá diabética, tiene padre con múltiples alergias, un hermano menor de él tiene asma, y el paciente en cuestión tiene pues antecedentes de dermatitis atópica, tiene rinitis alérgica, fue diagnosticado con asma hace un año y ha estado en tratamiento con budesonida y formoterol, el cual usa solamente en caso necesario. Este joven hace ejercicio ocasionalmente, por lo que le falta el aire cuando vas frecuentemente a hacer ejercicio. Entonces, frecuentemente, pues, está limitada su actividad física debido a eso. Entonces, este jovenazo acude, pues, a consulta porque hace 5 días comenzó con tos seca, más fuerte en las noches, que lo despertaba todas las noches y que lo hacía aplicarse el inhalador para volver a conciliar el sueño. Hace 2 días ya no logró disminuir la tos a pesar de ponerse el medicamento, e incluso también durante el día empezó a tener ya mucha sintomatología. El día que acude a la sala de urgencias, presentó opresión en el pecho, presenta también disnea cuando camina, y ya la tos no ha disminuido en absoluto a pesar de que se ha estado aplicando varias veces en el día el inhalador con el corticoide y el broncodilatador. Y bueno, debido a esto, pues este jovenazo acude a urgencias. La pregunta aquí que nos haremos es: ¿cuál sería la sospecha diagnóstica con este escenario de este muchacho, ¿no? ¿Será que tenga una neumonía adquirida en la comunidad? ¿Será que haya aspirado un cuerpo extraño? ¿O que tenga una crisis asmática? ¿O que tenga COVID-19? Pues ahorita ustedes saben que ante la situación epidemiológica que no ha sido eliminada todavía, pues cualquier paciente que llega en un contexto clínico de tos y conflicto respiratorio, de alguna manera podría ser contemplada la posibilidad de que tuviera una infección. Y en este escenario, pues la posibilidad de COVID siempre se plantea. En todo paciente que llega al hospital se le hace bajo esas características, sobre todo si se va a ingresar, pues una prueba rápida, por lo menos una prueba rápida, con las consideraciones que hay que tomar en relación con la sensibilidad y especificidad, pues, pero es algo que hay que tener en mente, sin duda, ¿no? Sobre todo cuando ha tenido un curso sugestivo de un síndrome infeccioso, ¿no? Este muchacho, pues, si ustedes ponen cualquier respuesta de esas, pues estarían en lo correcto. O sea, hay que definitivamente descartar en el contexto agudo de un paciente que llega a la sala de urgencias cualquiera de esos diagnósticos. Pero este muchacho, pues, tiene una historia, ¿no? Tiene una historia ya de síntomas respiratorios importantes con factores de riesgo, por lo que, pues, estamos obligados sin duda a considerar el diagnóstico de crisis asmática, ¿no? Entonces, aquí hay que hablar en relación con esta situación, que es la tercera causa de internamiento en menores de 18 años en Estados Unidos. El 60% de todos los niños con asma podrán tener una o dos crisis al año. Fíjense nada más, ¿cuántos pacientes? Se dan más de 1 millón de visitas a urgencias al año por crisis asmática en niños. El 30% de ellos llegan a estar hospitalizados, y un porcentaje como de, pues, no tan despreciable, ¿no? 7% llegan a pasar a la unidad de cuidados intensivos. Y hay que mencionar, pues, que la evolución de una crisis asmática podría ser impredecible. Entonces, nunca hay que subestimar una crisis. Es muy importante esta parte de darle, pues, la importancia que debe ser en el contexto de un paciente que llega especialmente a una sala de urgencias. ¿Cuáles son los tipos de crisis asmática? Se han definido que existen dos tipos. La crisis asmática de inicio progresivo, que es la más frecuente que se observa en pediatría, afecta pues un porcentaje, pues casi el 90% de los pacientes, tienen una historia de un deterioro progresivo, gradual, lento, que va empeorando en el curso de unos días.
En el contexto fisiopatológico de una crisis asmática de inicio gradual, pues la inflamación progresiva es lo más importante, lo que lleva pues a la formación de obstrucción por moco, por el edema de la mucosa. Frecuentemente está relacionada incluso a factores disparadores de origen infeccioso, de tal manera que la evolución hacia la mejoría con tratamiento incluso apropiado es lenta. Esto es lo que ocurre en la mayoría de los pacientes pediátricos. Y existe otro tipo de crisis asmática que se conoce como hiperaguda. Son las crisis asmáticas, esas que aparecen en el cine, ¿no? Ese del hijo de Superman que se está ahogando y no puede respirar. El de la película aquella de los extraterrestres, no creo cómo se llama, ¿no? El chamaco no puede respirar. Esas crisis hiperagudas son menos frecuentes, son muy graves. De veras ponen en peligro la vida. Son los pacientes que súbitamente se ponen mal, pueden estar relacionados incluso a alergia a alimentos. Y el componente de broncoespasmo es muy importante. A pesar de que tienen una expresión muy grave, tienen la característica de que se resuelven rápidamente con el uso de broncodilatadores. Y bueno, es importante siempre que llegue un paciente a una sala de urgencias, identifiquemos estos tipos de crisis asmática, ya que particularmente la crisis conocida como hiperaguda, pues es de alto riesgo. Entonces, hablando de la epidemiología de las crisis asmáticas, pues sabemos que el 30% de los individuos con asma usan solamente la sala de urgencias como tratamiento primario. Fíjense nada más. O sea, no acuden a un control de seguimiento, sino solamente van a consulta cuando se sienten mal. Eso genera pues un número de pacientes en consultas en salas de urgencias muy elevado en lugares donde se registra de manera clara como en Estados Unidos. Y ya decíamos ahorita pues que un porcentaje importante llegan a estar hospitalizados. Lo que consume claramente pues un elevado cantidad de dinero, ¿no? 56,000 millones de dólares al año se gastan de manera directa en el tratamiento de crisis asmática en Estados Unidos. 56,000 millones, que para los gringos son billones, ¿no? Si el 50% de estos se gastan en urgencias, fíjense nada más, y en el hospital. El costo por año, por paciente por año, para una crisis es como $2,600, y el costo por año en un paciente que no tiene crisis es de $170. O sea, fíjense nada más qué diferencia tan importante es. Creo que sería conveniente que apagaran los micrófonos para que podamos todos escuchar mejor la plática. Entonces, pues, el costo por paciente que no tiene crisis es $170 por año. Y en el que sí tiene una crisis, pues es 10 veces más, ¿no? Más de 10 veces, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo se define una crisis asmática? Pues se define como un episodio de deterioro clínico, progresivo, funcional, agudo o de evolución subaguda a nivel respiratorio que se relaciona pues con grados diversos de dificultad para respirar. También puede tener tos, a veces nada más hay tos, sibilancia y opresión torácica, que por supuesto de acuerdo con la edad del paciente podría ser difícil de definir. Pero sobre todo que esta situación requiere la intervención de un profesional médico o en algunos casos de un automanejo cuando el paciente puede estar bien entrenado, ¿no? Incluso debe de requerir la intervención con corticoides orales. Esta parte es fundamental, incluso ya tan importante es la intervención con corticoides sistémicos que está contemplada incluso en la definición de la enfermedad, ¿no? De la crisis. Funcionalmente, una crisis asmática se caracteriza por la disminución del flujo de aire expirado, ya sea medido por una espirometría en relación con el volumen expirado forzado en el primer segundo, o con flujometría, que mide el flujo expiratorio pico, ¿no? Las crisis frecuentes pueden indicar situaciones importantes, como por ejemplo una mayor gravedad de la enfermedad. O sea, un paciente que tiene crisis frecuentes nos habla de que tiene una forma grave de la enfermedad y sobre todo no controlada, ¿no? Y una cosa importante que traduce las crisis frecuentes son, con mucha frecuencia a su vez, el pobre apego al tratamiento por parte del paciente. Ya sea que no se le indica un tratamiento de control o que sí lo tiene indicado, pero el paciente no lo sigue, ¿no? Cosa que es bastante frecuente que pase. Pues este joven entonces llega a la sala de urgencias con esas condiciones, ¿no?, generales en sus signos vitales,
trae taquicardia, trae 109 de frecuencia cardíaca, se encuentra algo taquipnéico para 15 años, 28 por minuto, pues está elevada, la TA se encuentra normal y un dato importantísimo es la oximetría de pulso medida al aire ambiente, se encuentra en 89% del valor, digo, el 89% es de la saturación de oxígeno, ¿no? El paciente habla en frases entrecortadas y cuando lo revisamos nos encontramos que tiene movimientos respiratorios con tiro intercostal y tiro subcostal, así como también tiene sibilancias expiratorias que son incluso audibles a distancia e incluso tiene disminución de los ruidos respiratorios en ambas porciones inferiores de los pulmones con una expiración que le llamamos prolongada. Así es como el paciente se encuentra al revisarlo en la sala de urgencias. Entonces, la sibilancia sabemos que es el común denominador de las crisis asmáticas. O digamos que pues un paciente con crisis asmática es característico que tenga la sibilancia. Pero también puede que tenga una respiración con incremento en trabajo respiratorio, que se observe un uso exagerado de los músculos accesorios y que también tenga pues polipnea. La cianosis es un dato que indica extrema gravedad, así como también el compromiso en el estado mental. La taquicardia frecuentemente es resultado de la hipoxemia y no debemos de preocuparnos por la taquicardia en relación con el uso de medicamentos beta-2 agonistas porque frecuentemente hay un temor en ese sentido de no utilizarlos en dosis frecuentes y elevadas por la taquicardia, cuando en realidad la taquicardia por sí misma es provocada por la hipoxemia. Y la fase expiratoria prolongada pues también es un dato importante a estar observando, ya que puede observarse hasta una proporción de 1 a 4. Un dato como que súper importante es el uso de músculos esternocleidomastoideos. Cuando vemos que el paciente tiene uso de músculos esternocleidomastoideos como accesorios de la respiración, es porque de verdad se encuentra en una condición de gravedad, así como el hecho de mantenerse sentado en posición hacia adelante y con dificultad para hablar. Son datos que llaman poderosamente la atención para considerar pues que las cosas definitivamente pueden estar muy mal. En el manejo de urgencias es importante tener en mente los objetivos que tenemos que conseguir en un paciente con crisis asmática. Y en muchos libros, como en el Harry Lane, vienen descritos. Por ejemplo, evaluar la gravedad de una crisis. Es muy importante que un paciente que llega, entre lo que tenemos que hacer, de lo primero que tenemos que hacer es evaluar qué tan grave está el paciente. Y otro dato súper importante que hay que empezar haciendo rápidamente, a veces como dice el dicho, andando y meando para no hacer charco, ¿verdad? Usted dice, al mismo tiempo que haces esto, haces lo otro, ¿no? O sea, en lo que lo vas evaluando, estás viendo que está mal, de una vez viste que está hipoxémico, pues ya ponle de una vez el oxígeno. Es importante de una vez, al mismo tiempo que lo estás midiendo, la condición de gravedad, se vayan haciendo las cosas, como sobre todo corregir la hipoxemia. Otro objetivo fundamental es aplicar medicamentos broncodilatadores y otro objetivo es utilizar medicamentos antiinflamatorios. Entonces, esos son los 4 objetivos en el manejo de una crisis en urgencias. Evaluar la gravedad, corregir la hipoxemia, usar medicamentos broncodilatadores y utilizar antiinflamatorios. En ese orden de ideas es como tienen que ser las cosas, aunque como decíamos ahorita, es factible pues que lo hagamos al mismo tiempo, más de una o dos de esas cosas al mismo tiempo, ¿no? Este muchacho, pues, otro paciente, ahora vamos a ver otro paciente, ahorita vimos uno de 15 años. Ahora vamos a ver a este jovencito Luis, que tiene 3 años de edad. Este jovencito, pequeñito, tiene asma conocido desde el año de edad. Acude a consulta porque presenta tos en accesos, taquipnea, sibilancias y aumento en el trabajo respiratorio. ¿Qué es, pues, entonces lo primero que tenemos que hacer? Recordamos que en el orden de ideas es evaluar la gravedad de la crisis, corregir la hipoxemia, usar broncodilatadores y antiinflamatorios. Bueno, pues lo primero que hay que hacer en ese orden de ideas, pues es evaluación de la gravedad. En la evaluación de la gravedad, hay una evaluación que se conoce como inicial o estática y una evaluación secundaria o dinámica, que es después de que di un tratamiento. Eso también me permite a mí saber qué tan mal está, o sea, qué tanto responde con el manejo inicial, ¿sí? Entonces, pues, para eso también es importante, en el contexto de la evaluación de la gravedad, el identificar desde que el paciente va llegando, de manera intencionada, preguntándole características para conocer factores de riesgo vital. Es decir,
esos factores de riesgo vital tienen que ver con características de la crisis que presenta actualmente o de las crisis que presentó anteriormente, así como el nivel de control de su enfermedad previamente y si tiene o no comorbilidades. Entonces es bien importante ir haciendo de manera simultánea probablemente 2 o 3 cosas con el objetivo de que podamos ir conociendo exactamente cómo está la situación del paciente en el contexto de la gravedad. Pues este paciente se encuentra alerta, este Luis de 3 años, está alerta, está irritable, responde preguntas sencillas, se ve que tiene aleteo nasal, se ve que está bien hidratado, tiene retracción supraesternal y sifoidea, tiene uso de tiro intercostal, aleteo nasal, ya habíamos comentado, está con la temperatura normal, está con taquicardia, tiene 140 frecuencia cardíaca, tiene 89% de saturación de oxígeno y tiene sibilancias bilaterales expiratorias. Existe una escala ampliamente utilizada que es la Pulmonary Score para identificar la gravedad de una crisis. Está incluso reportada en la guía GEMA, que es la guía española para el manejo del asma en la última versión 5.2. Y entonces ellos refieren con puntuaciones de 0 a 3 la frecuencia de respiradores en menores de 6 o en mayores de 6, el uso, la presencia o no de sibilancias y el uso de músculos esternocleidomastoideos. O sea, ellos le dan mucho valor a este dato, ya que como decíamos ahorita, cuando un paciente tiene uso de músculos esternocleidomastoideos, nos habla de una condición de extrema gravedad. Entonces puede estar en 0 puntos, cuando está así, 1 punto para cada uno de estos, de acuerdo con la frecuencia respiratoria, la sibilancia, 2 puntos así y 3 así, ¿no? Entonces, este paciente, ¿cómo está? Decíamos que se encuentra con la frecuencia respiratoria que ya comentábamos, la saturación de oxígeno. Entonces, aquí tiene de 46 a 60 respiraciones por minuto y tiene sibilancias en toda la expiración y tiene uso aumentado de músculos esternocleidomastoideos. Con esto nos daríamos una puntuación de 6, porque tiene 2 puntos para la frecuencia respiratoria, 2 para la sibilancia y 2 para uso de músculos accesorios. En este escenario, uno podría decir, oye, ¿cómo está la crisis? Pues, ¿es una crisis leve? ¿Es una crisis moderada? ¿O será una crisis grave? Si utilizamos únicamente la escala esta, dice aquí que de 0 la puntuación es de 0 a 3 con una puntuación máxima de 9. Dice, si no hay sibilancia y tiene un uso muy aumentado acá, se le da 3 puntos, ¿no? Hablando del uso de músculos esternocleidomastoideos. Y tiene 6 puntos este paciente. Entonces, de acuerdo con la puntuación de Pulmonary Score, la puntuación esta que vimos ahorita, este paciente tiene 6 puntos y con esto me diría a mí que tiene una crisis de intensidad moderada. Sin embargo, tiene saturación de oxígeno de 89%. Entonces, existe una valoración global de la gravedad en la cual se juntan el Pulmonary Score con la saturación de oxígeno. Entonces, si el paciente tiene una puntuación, en este caso de moderado, pero tiene una saturación de oxígeno menos del 91%, ya con eso es suficiente para decir que su condición es grave. Entonces, si hay discordancia en estas condiciones, por supuesto, se usa siempre la de mayor gravedad. Entonces, este paciente tiene una crisis asmática grave. Y es bien importante enfocarlo de esta forma, ya que esto nos va a permitir estar alerta en relación con lo que tengamos que hacer y con lo que tengamos que vigilar en las siguientes horas. En este paciente le seguimos preguntando y en lo que le ponemos el oxígeno y le vamos preparando el medicamento broncodilatador, le seguimos preguntando, oiga, ¿cuántas veces lo ha traído a Luis por crisis asmática en el último año? Pues responde que 6 veces. ¿Ha estado internado alguna vez en terapia intensiva? No, ninguna vez. Ok. ¿Lo ha tenido internado por crisis asmática? Sí, en el último año estuvo internado una vez. Y le preguntamos, ¿tiene síntomas persistentes además? O sea, aparte de esta condición, ¿tiene síntomas todo el tiempo seguido? Siempre se la pasa con tos. O sea, aún y cuando ande bien, si corre la tos. En la noche tose unas 3 veces por semana. Tiene síntomas persistentes. ¿Y utiliza usted medicamentos para el control de manera regular? ¿O solamente le pone salbutamol cuando lo ve mal? No, pues es que nada más cuando lo veo mal le pongo el medicamento. No utilizo medicamentos de manera regular. ¿Acude usted a consulta para darle seguimiento a su niño? ¿O nomás lo lleva como, no, pues nomás voy cuando está malo? O sea, cayó en ese enorme porcentaje de pacientes que están reportados en Estados Unidos que solamente usan la sala de urgencias para tratamiento primario, ¿sí? Pues están malas cosas. Y este escenario que estoy son de pacientes reales, ¿eh? Pues que hemos visto y que seguramente ustedes los han visto muchas veces, estoy segurísimo.
¿Usa salbutamol frecuentemente? Sí, es el medicamento que le ayuda más porque como que le abre los bronquios, doctor. Okay. Entonces, con esto, identificamos factores de riesgo para crisis vital, que habla la iniciativa GEMA. Decíamos que uno es de acuerdo con la crisis actual de inicio rápido, que afortunadamente el paciente no tiene, él tiene la tipo de inicio gradual, pero sí ha tenido crisis pasadas con visitas a urgencias e internamientos. Ha venido a urgencias varias veces, estuvo internado una sola vez, previamente, ninguna vez en terapia intensiva, ¿no? Y también relacionados con el asma crónica y su control. No tiene ausencia o sea, no tiene control periódico y tiene abuso de medicamentos beta-2 agonistas. Fíjense nada más. La iniciativa GEMA dice que todos estos factores son factores de riesgo para que el paciente se pudiera morir por una crisis asmática. También hablamos de comorbilidades cardiovasculares y, por supuesto, condiciones psicológicas, psiquiátricas, sociales, socioeconómicas que pudieran dificultar el apego al tratamiento. Y sabemos que en este contexto hay un montón de pacientes que pueden tener problemas sociales, socioeconómicos, que hagan que tenga dificultad para apegarse a un tratamiento de control a largo plazo. Y bueno, otras alteraciones psiquiátricas que también hay que tomar en cuenta en todo paciente que vemos. Así las cosas con este paciente, podemos decir con claridad que es un pacientito de 3 años con una crisis asmática grave y que tiene factores de riesgo vital. Por lo tanto, tenemos que ser muy cautelosos antes de pensar qué hacemos con él, si lo mandamos a su casa o lo internamos. Y si lo internamos, ¿con qué lo vamos a internar? Y a qué área del hospital lo vamos a ingresar. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso con este pacientito Luis, que dijimos ya que tiene pues una crisis asmática grave? ¿Será conveniente hacer una espirometría? ¿Será conveniente ponerle oxígeno en puntas nasales para mantener saturación arriba del 92%? Hay que tener una placa de tórax, le ponemos DEXA. Bueno, es un niño de 3 años, ¿no? Claro que la espirometría no está contemplada en él por la edad, pero sí es importante que de una vez le vayamos poniendo oxígeno suplementario. Es posible que sí le pida una placa y es posible que de una vez le ponga ahí un esteroide. Y la dexametasona pues tiene ventajas porque cinta muscular se pone rápido, aunque no hay diferencias en relación con la vía oral, ¿verdad? Pero bueno, es posible que haga 2 cosas al mismo tiempo de las que están apuntadas. Entonces, ¿qué hay que hacer con el paciente? Pues bueno, hay una parte que se conoce como tratamiento inicial. Después de que el paciente llegó y lo valoré, ya me di cuenta que está hipoxémico, que tiene una crisis grave, que tiene factores de riesgo vital, pues de una vez le voy poniendo tratamiento inicial. ¿Por qué? Porque aparte voy a darle un seguimiento de evaluación en respuesta al tratamiento inicial. ¿Se acuerdan ustedes que en la evaluación de una crisis asmática existe la evaluación estática o inicial, que fue la que hicimos, y una evaluación dinámica o posterior al tratamiento inicial? Entonces tenemos que darle tratamiento inicial y luego lo volvemos a evaluar para poder decir qué pasó con este paciente. O sea, vamos a volver a reevaluar las cosas y sobre todo vamos a saber qué hacer con él si lo mandamos a su casa o qué. Entonces decíamos que en orden de ideas de los objetivos que hay que hacer en el manejo de una crisis, lo primero pues la gravedad, corregir la hipoxemia, que ya lo hicimos, y bueno, pues es muy importante la corrección de la hipoxemia. Todo paciente con crisis asmática tiene cierto grado de hipoxemia. Claro, sobre todo en el que llega al hospital. ¿Cómo le voy a dar el oxígeno? ¿Será bueno dárselo por puntas nasales, por mascarilla? ¿Será con mascarilla con reservorio, campana encefálica? Hay que tomar en cuenta que de acuerdo con el sistema de aplicación de oxígeno es diferente la cantidad de fracción inspirada de oxígeno que le voy a dar. Pues es bueno tener en mente esa parte porque en los casos que están muy, muy graves es mejor dar una soporte de oxígeno suplementario que le dé una mayor FiO2, ¿no? En casos graves incluso se puede considerar el uso de oxígeno alto flujo. Hay varias marcas de oxígeno alto flujo, pero se sabe que con esas proporciones se le da hasta 2 a 3 litros por kilo de peso por minuto. Entonces se le dan proporciona hasta 15, 20 litros por minuto, siempre y cuando se utilice un sistema especial que le proporciona el oxígeno humedecido y calentado con puntas especiales para poderlo dar de esta manera. ¿Cuánto le voy a dar de oxígeno? Pues bueno, pues lo necesario para que tengamos una saturación de oxígeno arriba de 92% es lo que mencionan las guías de manera general. La otra parte es el uso de medicamentos broncodilatadores, que es como otro objetivo, ¿no? Y que decíamos que los podemos ir haciendo de manera simultánea, pero ese es el orden de ideas, ¿sí? En el contexto de lo que hay que hacer. ¿Cuál sería el manejo recomendado inicial para este paciente Luis de 3 años? Sería que le pongamos salbutamol en aerosol de dosis medida de 2 a 4 pulsaciones cada 10 minutos durante 1 hora. Es bueno decir pulsaciones y no disparos porque de repente nos podemos asustar con esa palabra de disparos, entonces mejor decimos pulsaciones. De 2 a 4 pulsaciones cada 10 minutos durante 1 hora, salbutamol nebulizado con oxígeno presurizado cada 10 minutos,
o de manera continua, más corticoide sistémico? ¿Será que le tengamos que poner salbutamol más hipertropio cada 10 minutos, más corticoide nebulizado, más oxígeno, más corticoide sistémico? ¿Será que le tengamos que poner corticoide nebulizado, más adrenalina nebulizada? ¿Qué le tengamos que poner a este paciente? ¿Le damos salbutamol nebulizado cada 10 minutos más sulfato de magnesio nebulizado? Pues bueno, sé que hay varias respuestas aquí que sean correctas. Estoy seguro que la mayoría de ustedes están pensando en utilizar salbutamol nebulizado con oxígeno más corticoide sistémico, por supuesto, es súper importante esta segunda opción. Si pensaron en salbutamol más hipertropio cada 10 minutos, más corticoide nebulizado, más oxígeno, más corticoide sistémico, pues también ¿no? Podría estar discutible la indicación de corticoide nebulizado en niños pequeños por su no hay suficientes estudios para justificarlo, pero daño no le hacemos, sin duda. Entonces, si ustedes ponen salbutamol más hipertropio, más corticoide nebulizado, más corticoide sistémico, más oxígeno, están en lo correcto. Si dice, oye, le pongo corticoide nebulizado con la adrenalina, bueno, pues la adrenalina también tiene efecto beta 2 agonista, ¿verdad? Claro que la usamos más en cuadros de laringotraqueobronquitis, ¿no? Salbutamol nebulizado cada 10 minutos más sulfato de magnesio, bueno, pues ahí sí, esta opción no tiene contemplado el corticoide, por lo tanto, pues no sería como que la mejor respuesta, ¿no? Los broncodilatadores beta 2 enérgicos, pues actúan a través de la acción directa mediante la activación de la adeniciclasa, lo que incrementa el AMP cíclico necesario para la relajación bronquial. Esto, además del efecto broncodilatador por activación del AMP cíclico, los beta 2 enérgicos también facilitan el movimiento mucociliar. También ayudan al movimiento mucociliar. También inhiben la liberación de mediadores inflamatorios, el beta 2 adrenérgicos, e inhiben también la neurotransmisión oponiéndose a la acción vagal sobre la vía aérea. También lo hacen. Tienen un inicio rápido y obviamente que el más utilizado es el salbutamol, tiene un mayor efecto beta, y la epinefrina subcutánea tiene un efecto mayor alfa, pero también tiene efecto beta 2 agonista. Entonces, en relación con los broncodilatadores, pues hubo una revisión, pues ya hace 20 años, ¿verdad? Cochrane, donde desde entonces se hablaba de que el tratamiento con beta 2 continúa, pues disminuye de manera continua, cuando se aplica de manera continua, disminuye la admisión hospitalaria. Los pacientes con obstrucción grave del flujo aéreo fueron más beneficiados cuando se aplicó el medicamento de manera continua, mejorando el FEV1. Y no hubo diferencias significativas en relación con la frecuencia cardíaca, la TA, el temblor, el nivel de potasio, cuando se usa de manera continua, porque es una opción también ponerle el beta 2 de acción de acción rápida de manera continua, ¿no? Entonces, pues, con nivel A de evidencia, de acuerdo con las publicaciones en las guías internacionales, se menciona que los beta 2 agonistas son la primera línea de tratamiento por su mayor eficacia y menor efectos secundarios. Se recomienda aplicar el medicamento con inhaladores presurizados de dosis medida, o sea, los aerosoles, ya que la eficacia de los aerosoles es igual que la nebulizada, siempre y cuando se utilicen aerocámaras en el paciente en urgencia, ¿no? Y siempre y cuando le pongo el salbutamol en aerosol y aparte le pongo oxígeno por puntas nasales, ¿no? O si se lo pongo nebulizado con oxígeno presurizado, la eficacia es la misma, ¿no? El salbutamol en aerosol proporciona 100 microgramos por cada pulsación y se usa de 2 a 10 pulsaciones cada 10 minutos, cada 5 o 10 minutos durante la primera hora. El salbutamol, cuando es nebulizado con oxígeno presurizado, es importante tener en cuenta que se aplique a un flujo alto. Y esa parte es súper importante porque no es raro que veamos que un paciente que está aplicándose de una nebulización en salas de inhaloterapia, en urgencias, tengan el flujo de oxígeno a 2 o 3 litros por minuto. Y eso no es apropiado ya que tarda mucho tiempo en nebulizar el medicamento. Puede durar hasta 10 minutos cada dosis en nebulizarse. Y en realidad se debe de poner a un flujo de 8 a 10 litros por minuto con el objetivo de que la dosis sea aplicada en un periodo menor a 1 minuto. Tiene que ser rápida la aplicación, ¿sí? Y entonces otro aspecto súper importante aquí que hay que tomar en mente o en cuenta es la dosis del salbutamol. Ustedes sabemos todos como pediatras, estamos acostumbrados a calcular la dosis por kilo de peso. Sin embargo, el salbutamol tiene una dosis mínima efectiva, que son 2.5 miligramos, y una dosis máxima, que son 5 miligramos. Hablando del salbutamol en solución para nebulizar, cada mililitro contiene 5 miligramos. Por lo tanto, se recomienda como dosis mínima poner 0.5 mililitros, que corresponde a 2.5 miligramos. Y cuando el salbutamol viene acompañado de bromuro de hipertropio en ampolletas, que hay muchas marcas,
resulta ser que toda la ampolleta de esa presentación de salbutamol contiene 2.5 miligramos de salbutamol y 500 microgramos de bromuro de hipertropio, por lo que la dosis mínima de la ampolleta es toda la ampolleta. Entonces no es igual en dosis, en cantidad, en concentración, el salbutamol para nebulizar en frasquito que trae 10 mililitros a la ampolleta que viene combinada con bromuro de hipertropio. Y recientemente también hay el salbutamol en ampolleta de monodosis, que son 2.5 mililitros y trae 2.5 miligramos toda la ampolleta. Entonces es súper importante tener en mente esas presentaciones, ya que si dosificamos en 0.5 o en punto menos mililitros las ampolletas, vamos a estar proporcionando una dosis muy baja de salbutamol y no vamos a lograr que el paciente mejore en el manejo de la crisis. Hablando de los beta-2 agonistas de acción rápida, en el contexto de un paciente con crisis leve, pues la dosis es de 2 a 4 pulsaciones con aerosol dosis medida y reevaluar en 15 minutos. Ahí puede ser que responda o que no responde, y si no responde es una crisis moderada. En un paciente con crisis moderada, la dosis podría ser de 6 a 8 pulsaciones de inhalador de dosis medida con aerocámara cada 20 minutos, ahí sí, por 3 dosis, o bien nebulizado. Y ahí viene la famosísima dosis por kilo, que son 0.15 miligramos por kilo, pero con dosis mínima de 2.5 miligramos y máxima de 5 cada 20 minutos por 3 dosis. Y se vuelve a evaluar el paciente. Y si en 15 minutos mejora, pues pensaríamos probablemente en darlo de alta si no tiene factores de riesgo, y si no responde, pues habría que pensar en una crisis que es grave. Entonces, este paciente que estamos hablando tiene una crisis grave. Por supuesto que no vamos a empezar con esas tablas, sino empezaríamos con la tercera, que es esta última, porque desde que llegó sabemos que tiene una crisis grave. Y lo primero que hay que hacer es poner oxígeno a una cantidad suficiente para tener una saturación de arriba de 94%, hablando de niños, nebulización con salbutamol a las dosis que hemos comentado, ya de una vez puede ser junto con hipertropio cada 20 minutos o de 10 pulsaciones de salbutamol más hipertropio inhalador de dosis medida con aerocámara, y por 3 dosis cada 20 minutos, y luego el esteroide sistémico, ya sea que se lo dé por vía oral o por vía endovenosa. Ahora, si el paciente está en urgencias, pues habrá que empezar, si lo voy a ingresar a observación, o se lo dejo en observación, o si está muy grave, lo paso a terapia intensiva, ¿no? O si estoy en un centro de salud en un paciente así, pues claro que hay que enviarlo pronto al hospital en una ambulancia con un transporte apropiado. Eso es hablando de salbutamol. Y hablando pues de la combinación, el bromuro hipertropio, pues la dosis frecuente de cada 20 minutos de este medicamento durante las primeras 2 horas en los casos de crisis asmáticas graves que no responden al manejo inicial con salbutamol solo, pues se ha mostrado que es una forma eficaz y segura de manejar a los pacientes. Y los esteroides sistémicos, pues sabemos que la eficacia de los glucocorticoides en preescolares con episodios agudos de sibilancias leves a moderadas, cuando son causadas por infecciones virales, podría ser cuestionada. Sin embargo, en un paciente con crisis grave, sin duda que el esteroide sistémico debe de ser contemplado desde un principio. En los niños mayores de 5 años se ha mostrado beneficio cuando se usan precozmente, siendo la vía oral de elección sobre la vía endovenosa, hablando de los medicamentos corticosteroides o la vía intramuscular, salvo que el paciente definitivamente no tolera la vía oral, ¿no? O que tenga una circunstancia además que impida la vía oral. Entonces, pues estos medicamentos, como ustedes saben, hay que administrarlos de manera inmediata, desde muy pronto en el paciente con crisis asmática grave, de manera precoz, porque el efecto de los medicamentos glucocorticoides no es inmediato, tarda unas horas en hacer efecto. Entonces, pues los anticolinérgicos son medicamentos, aunque los beta-2 agonistas son los broncodilatadores de primera línea, pues son también los anticolinérgicos útiles en combinación con los beta-2 de acción corta. El bromuro hipertropio puede ser considerado como un coadyuvante. Hay un metaanálisis que examinó el papel de estos medicamentos en el manejo del asma en niños y en adultos, y se observó una modesta mejoría estadística en casos de obstrucción, especialmente cuando se aplicó junto con el beta-2 agonista en niños, aunque no tanto en adultos, pero sí hablando de la mejoría mayor en casos graves y de evitar el internamiento en casos graves. Es una sal cuaternaria de amonio, produce broncodilatación por vía colinérgica, o sea, inhibiendo pues la vía colinérgica, potencia el efecto broncodilatador sin aumentar el efecto adverso, y hay una dosis pues que es de 500 microgramos cuando es combinado con salbutamol, que trae 2.5. La otra parte, decíamos que en esta orden de ideas de lo que hay que hacer, pues es
el uso, hablar pues específicamente del uso de antiinflamatorios con esteroides sistémicos. Los esteroides, pues ustedes saben, tienen múltiples efectos, contrarrestan la inflamación, incrementan la respuesta incluso a beta-2 adrenérgicos, ya que estimulan la síntesis de mayor cantidad de receptores para beta-2 agonistas, por tanto, y disminuyen la taquifilaxia, que es el uso, el efecto cada vez menor con el medicamento broncodilatador por la saturación de receptores. Bueno, los esteroides inducen la síntesis de mayor cantidad de receptores, por lo que mejoran la selección. Se debe de usar en todo paciente con crisis moderada a grave que no responda de manera inicial a la combinación de broncodilatadores, y hay que saber que su efecto inicia ciertamente a los 30 minutos, pero obtienen un efecto máximo a los 6 horas, y se puede usar tanto por vía oral como por vía endovenosa o intramuscular, y los más utilizados pues son los que ustedes ya conocen. Estos medicamentos pues se recomiendan para la mayoría de los pacientes con crisis asmáticas graves. Condicionan una resolución mayor y más rápida de la obstrucción del flujo de aire y disminuyen la tasa de internamiento y la recaída en el paciente externo. La dosis óptima sin duda que es variable, no hay una dosis, no existe una preparación superior a otra, y hay una revisión en Cochrane que habla de una cantidad de pacientes en diferentes estudios donde no hubo diferencias entre diferentes dosis de esteroides en pacientes con asma que requirieron internamiento. O sea, por tanto, utilicen el que sea, pero utilicen el corticoide sistémico. Y otros medicamentos que se han contemplado en el manejo de la crisis, pues son, por otro lado, los esteroides inhalados, por otro lado, la aminofirina, el sulfato de magnesio intravenoso o incluso por vía inhalada, el Heliox, que es la combinación de helio más oxígeno, y la ventilación mecánica. Los glucocorticoides inhalados no se dispone de suficiente evidencia para recomendar el uso en niños como tratamiento alternativo o adicional a los esteroides sistémicos en el manejo de la crisis. O sea, si se los damos, no le estamos haciendo ningún daño, ¿no? Hablando de que si le doy el esteroide sistémico más el nebulizado. Lo que sí podría ser discutible sería darle solamente el esteroide nebulizado y no el sistémico, ¿no? En el paciente con crisis asmática, hablando de niños, se requieren sin duda más estudios amplios y con mejor calidad metodológica, así como el análisis de costo-eficacia y su seguridad. El sulfato de magnesio se puede usar en crisis graves que no hayan respondido al manejo inicial, pero no evita en sí el internamiento. Se administra por vía endovenosa en una sola dosis de 40 miligramos por kilo, máximo 2 gramos en un periodo de 20 minutos. Y el que es nebulizado junto con el beta-2 adrenérgico en el manejo de una crisis parecería tener ciertos beneficios en la mejoría de la función pulmonar. El tratamiento de la crisis asmática pues depende sin duda de su gravedad. Las dosis de los fármacos se modifican de acuerdo, pues, y los tiempos de administración se modifican de acuerdo con la gravedad de la crisis y de la respuesta al tratamiento. Cuando la saturación de oxígeno se encuentra por abajo del 94% en niños y menos del 92% en adultos, se tendrá que administrar el oxígeno suplementario necesario para mantener una saturación por arriba del 94%. Cuando la saturación es menor del 92% en el manejo inicial con broncodilatadores, esta sola medición permite identificar a los pacientes más graves que deberían de ser hospitalizados e incluso iniciar un tratamiento intensivo. En las primeras 2 horas del manejo en los niños con exacerbaciones de asma moderada a grave, que pudiera ser refractaria al tratamiento de primera línea, la cánula nasal de alto flujo parece ser superior a la oxigenoterapia convencional con el objetivo de reducir la dificultad respiratoria y disminuir el riesgo o la posibilidad de llevarlo incluso a ventilación mecánica. Entonces, por tanto, el uso de alto flujo es algo que hay que tener en mente, y es conveniente contar con los equipos apropiados en los hospitales. Las crisis leves y moderadas pueden ser atendidas en sitios de atención primaria, pero aquellas que son graves o que se sospeche de que haya complicaciones o que tengan antecedentes de crisis graves de alto riesgo o de falta al tratamiento, al respuesta al tratamiento, tendrán que ser derivados a un hospital y en ambulancias que cuenten con oxígeno, pues, o que cuenten con la posibilidad de intubar al paciente en caso que se requiera, ¿no? Los esteroides pues inhalados, decíamos que se han demostrado cierta mejoría en adultos, disminuye la tasa de internamiento. Hay diferentes estudios de metaanálisis. Se requiere dosis altas de budesonida, hasta de 2 miligramos, inician su acción en media hora, pero es más evidente pues en su grupo de pacientes que no habían recibido previamente en los días anteriores el esteroide sistémico. O sea, si un paciente llega con una crisis asmática y ustedes le preguntan si en los días previos estaba tomando esteroide oral,
ni caso tiene darle esteroide nebulizado, porque ya viene impregnado con esteroide sistémico. O sea, no le voy a dar un efecto adicional aplicándoselo por vía nebulizada. Pero si el paciente no había estado utilizando sus medicamentos sistémicos, es posible que la mejoría se obtenga con adicional si se lo pongo por vía nebulizada. Los esteroides inhalados pues mejoran significativamente la función pulmonar. Y hablando de la aminofenina, pues sabemos todos que no hay una evidencia actual para su uso rutinario, tiene muchos efectos secundarios. En combinación con beta-2 agonistas, solamente el 10% de los pacientes mejora. Solamente debe pensar en usarse en casos muy selectivos donde no veamos que nada de función del paciente y pues hay que ponerle lo que sea, especialmente que llevó a terapia intensiva, a ventilación mecánica, y pues hay dosis de impregnación, dosis de mantenimiento, hay que vigilar los niveles séricos para evitar la intoxicación. Y el sulfato de magnesio, como decíamos, pues hay diferentes estudios donde se habla de su mejoría en algún grupo de pacientes, puede provocar enrojecimiento, vasodilatación, hipotensión. Es importante cuidar los signos vitales en el contexto de la TA para no llevarlo a la hipotensión y tampoco a la sedación extrema, que también podría llegar en algunos casos en dosis altas de este sulfato de magnesio. Su eficacia parece aparecer pronto al administrarse, dura 3 horas y se aplica pues una sola dosis de 40 a 50 miligramos por kilo. La respuesta más significativa es en pacientes más graves y pues en niños decíamos la dosis de 50 miligramos por kilo. También puede ser aplicado por vía nebulizada en crisis asmática en niños. Incluso se han hecho diferentes estudios en Reino Unido donde se observó que aplicando este medicamento junto con el salbutamol se observó cierta mejoría al tratamiento. En este paciente, Luis, de 3 años, después de que se le puso el manejo inicial para una crisis grave, se observó una disminución del tiro intercostal, de la retracción supraesternal, disminuyó el aleteo nasal, todavía sigue con sibilancias, habla en frases completas, se le mide la saturación al aire ambiente, está a 93%, sube a 95% con oxígeno suplementario, sigue todavía taquicárdico por la hipoxemia, también por cierto efecto del medicamento beta-2 adrenérgico. No es un dato para preocuparnos, pues, pero sí es algo que se observa. Se le hizo una gasometría con FiO2 al 40% y se observó un pH 7.43, un CO2 de 140, el CO2 en 30, está como que yendo casi a la normalidad, cosa que te preocupa porque está algo taquipneico, debería estar más bajo. Entonces es un punto de alerta. El bicarbonato está normal, la saturación de oxígeno 98%, el índice de Curie está en 350, entonces, ok, muy bien, mejoró el paciente. ¿Qué hay que hacerle? Pues después del manejo inicial se hizo una evaluación, que es la que ya acabamos de comentar, y qué es lo que tenemos que hacer ahora con este pequeño que mostró esa mejoría al tratamiento inicial. Pues así es como está el paciente, así es como está, tiene una frecuencia respiratoria de 31 a 45, todavía tiene sibilancias, todavía tiene el leve incremento del trabajo respiratorio. Nos da esto 3 puntos de la puntuación de Pulmonary Score y la saturación de oxígeno está en 93%. Aunque la Pulmonary Score nos da una puntuación para considerar que es leve, la saturación de oxígeno es moderado y nos quedamos con que ahora tiene, de haber estado en una crisis grave, ahora está en una crisis moderada. Y entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer ya ahora con este muchacho, con este pequeño? Continuar medicamento nebulizado con broncodilatador de oxígeno y reevaluarlo en 3 horas. Si el paciente acudió recientemente a urgencias, lo ingreso de una vez a pediatría, o definitivamente ya lo ingreso a pediatría y continúo con oxígeno, broncodilatador y corticoide sistémico, o lo mando a su casa con tratamiento con corticoide oral, broncodilatador inhalado, inicio manejo de control con datos de alarma escritos y decirle que acude en caso de no mejorar. Pues yo creo que la mejor respuesta para esta condición sería la B y la C. O sea, el paciente trae una condición, sí mejoró, pero todavía tiene una crisis moderada. Eso quiere decir que podemos ingresarlo no a terapia intensiva, pero sí a una sala normal, y por supuesto que ya una vez que lo demos de alta, pues sí, habría que pensar en todo lo demás, ¿verdad? ¿Por qué es que este pequeño Luis no está controlado? Bueno, pues no tiene manejo a largo plazo, definitivamente no lo tiene. ¿Será porque tenga una estrategia inadecuada del tratamiento de control? Dosis, pues por supuesto que no tiene una estrategia adecuada. La otra es que apego terapéutico, pues bueno, ni siquiera tiene tratamiento, ¿eh? O sea, son cosas que hay que preguntarnos. Si un paciente no está controlado, tenemos que preguntarnos estas cosas. ¿Será que no tiene manejo a largo plazo? ¿Será que tiene una estrategia inadecuada de acuerdo con su severidad? ¿O será que sí tiene indicado el tratamiento y no tiene un buen apego terapéutico? ¿O será que tenga una técnica inadecuada de inhalación?
¿Será que tengan una comorbilidad que hay que estar evaluando? Son cosas que hay que analizar en todos los pacientes que llegan en este escenario clínico. En el caso de este paciente Luis, pues no tiene un manejo de control a largo plazo y punto, suficiente razón para no estar nada controlado, ¿no? Pero cuando sí la tiene, pues hay que vigilar todo lo demás, ya que son puntos súper importantes que hay que atacar para poder estar seguros que vamos en un buen camino y por supuesto no olvidarnos del diagnóstico diferencial, capaz de que tiene otra enfermedad, capaz de que tiene, no sé, una cardiopatía, fibrosis quística, una neuropatía por aspiración, un cuerpo extraño, otra cosa, pues, ¿no? Es importante tener en mente esta condición. Y bueno, tenía otro caso, pero ya nos fue el tiempo, ya tenemos el tiempo ya encima, y yo creo que con este caso ilustrado de esta manera, podemos terminar la presentación y dejo el foro para preguntas o dudas, comentarios que ustedes quieran plantear. Con todo gusto, estamos a sus órdenes. Doctor, excelente plática, muchas gracias. La verdad es que como siempre es una garantía, es un gran ponente, además de una excelente persona, un excelente médico y pues un maestro muy querido para todos los alumnos que hemos tenido el gusto de estar con usted. Mire, hay una pregunta en el chat que dice, ¿para el manejo del edema se puede utilizar solución salina al 3% para diluir los medicamentos nebulizados? Pues mire, en el paciente con crisis asmática o con un escenario de asma, yo sí sería muy cauteloso o no recomendaría el uso de soluciones hipertónicas, ya que las soluciones hipertónicas pueden inducir el broncoespasmo. De hecho, se plantean el uso de estos medicamentos en bronquiolitis, o sea, en donde el broncoespasmo quizás no sea el papel relevante, en donde no hay un paciente que llega con un contexto clínico de bronquiolitis aguda viral, pues que no tenga factores de riesgo para asma, porque se puede ser feo y cacarizo al mismo tiempo. O sea, puede ser que tenga bronquiolitis y además tenga asma, ¿verdad? Y si le pongo hipertónica, lo pongo peor. Entonces, si no tengo factores de riesgo para asma, la hipertónica podría ser una alternativa de manejo en el paciente con bronquiolitis. Pero en el paciente que sí tiene asma, el ponerle soluciones hipertónicas es un riesgo. De hecho, es una prueba de reto para el diagnóstico de asma el nebulizar soluciones hipertónicas para ver si hace broncoespasmo. Si un paciente hace broncoespasmo, tiene hiperactividad bronquial. Entonces, pues definitivamente la recomendación es nebulizarle, o sea, diluir los medicamentos nebulizados con solución al 0.9%. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, compañeros, alguien que no hay más preguntas en el chat, pero alguien que quiera hacer la pregunta directamente. ¿Cómo, doctor? Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Cómo les fue con los pacientes asmáticos con el COVID? Ahora, ¿qué tanto incremento de los síntomas o qué morbi-mortalidad encontraron en el hospital infantil? Fíjense que en el infantil nos pasó igual que en el resto del mundo, porque hay informes en relación con que el COVID al paciente con asma le fue bien. O sea, nosotros pensábamos que les iba a ir mal, que podrían ponerse peor, pues, los pacientes conocidos con asma que les diera COVID. Pues resulta que no. Incluso hay publicaciones donde hablan de cierta medida protectora de la inflamación eosinofílica en pacientes con COVID. Entonces esta enfermedad definitivamente por todos lados nos mostró cosas muy interesantes, ¿verdad? Entonces, afortunadamente, pues no vimos que la mayoría de pacientes que llegaron al hospital infantil con COVID en formas moderadas o graves tuvieran como un factor de riesgo. Y le digo, coincide con lo que está informado en la literatura. Muchas gracias. Hay muchas felicitaciones en el chat del doctor Isaías Orozco, del doctor Enrique Rodríguez Barragán, pues todos coincidimos en que ha sido una excelente plática. Muchas gracias. Ojalá pronto podamos tenerlo ya presencialmente, ¿verdad? En Ciudad Juárez. Y pues muchísimas gracias por tomarse su tiempo. Abro, si existe alguna otra pregunta. Doctor Flores, ¿alguna pregunta? No, nomás agradecerle al doctor Mario Soto por la atención que tuvo con mi hija con los electrolitos séricos en sudor, allá en Chihuahua. Gracias, Mario. A la orden, mi estimado amigo, ya sabes que estamos acá a la orden, ¿eh? Saludos. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. De veras ha sido un placer tenerlo con nosotros. Le vamos a enviar, obviamente, su reconocimiento del Colegio de Pediatría de Ciudad Juárez y
pues siguen las felicitaciones de la doctora Marcela Romero, de Marcela, sí, saludos. Carlos Cisneros. Todos lo felicitan mucho por su excelente plática. De veras Muchas un gusto gracias. ver. El tiempo no pasa por usted. Saludos a todos ustedes, ¿eh? Está igual. Todo mi aprecio y mi afecto por todos ustedes. Muchas Espero gracias. pronto ir a visitarlos a Ciudad Juárez. Ojalá que pronto nos toque vernos de una forma presencial. Muchísimas gracias Un y le placer. agradecemos. Buenas noches y saludos a todos, ¿eh?